Señor los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, contentos. Qué bonito eso. Sí se escucha así, ¿verdad? Sí. Mis hermanos, hoy tengo el privilegio, es un privilegio grande, es una grande oportunidad el poder venir y traer la palabra de Dios. Pero saben que es una responsabilidad muy grande. Yo cada vez que he tenido la oportunidad de compartir con una sola persona, créanme que tiemblo delante del Señor de no decir algo que solamente se me ocurre a mí, porque a mí se me ocurren muchas cosas. Hay muchas cosas que yo quisiera decir, pero muchas solamente son emociones mías o lo que yo pienso. Hay un problema y yo pienso, oh, este problema se puede resolver así. Y se me ocurren todo tipo de soluciones que solamente son imaginaciones humanas. Pero cuando se trata de predicar la palabra del Señor, están las vidas de personas en riesgo. En el momento en que tú vas a hablar acerca de algo tan grande, tan maravilloso, algo que es eterno, es una responsabilidad grande y pesada que está sobre tu persona. Y yo cada vez me siento incompetente para hacerlo. Por eso siempre acudo a su misericordia. Y créanme que cada vez que yo me paro delante de una persona o de un grupo de personas, ya sea que vaya a enseñar o a predicar, siempre le digo, Padre, ten misericordia de mí, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de mi boca. En este día, mis hermanos, desde ahorita quiero decirles que estuve orando y el Señor me dio una palabra. Esto lo he escuchado muchas veces de muchos siervos y de muchas personas que dicen, el Señor me dio una palabra y se me hace que es algo bonito. Y algunas veces, no sé si sea un cliché que lo decimos para que todo el mundo ponga más atención, pero saben que en esta ocasión que el Señor me dio una palabra, es una palabra difícil. Yo les pido de antemano, les pido que realmente pongan toda su atención. Los cantos han estado preparando para esta palabra. Los cantos en los que nos estuvieron hablando nuestros hermanos de la alabanza acerca de que queremos ser más santos para el Señor, queremos más santidad, queremos más del Señor Jesús, nos están preparando. Lo que dijo nuestro hermano, el Señor viene y viene muy pronto y quiere encontrarnos y encontrarnos haciendo ¿qué? Su voluntad. Que el Señor nos ayude a que nos encuentre haciendo su voluntad. La predicación del día de hoy, yo la titulé, ¿verdad? Jesús el pastor, y la vamos a dividir en 3 puntos que son importantísimos. El número 1 es reconociendo la voz del pastor. El número 2 es dejando entrar a Jesús, dejándolo entrar ¿dónde? En nuestra vida. Y el número 3, ¿cómo puedo yo apartarme del mundo para no confundirme con el mundo? Para que las personas vean que hay una diferencia entre la gente del mundo y yo que soy un hijo de Dios. Y yo quiero y les voy a pedir que escuchen con atención. Algunas veces vamos a un lugar y decimos, no, es que yo quiero oír la voz de Dios. Bueno, hoy la van a escuchar. La pregunta es, ¿están preparados para escuchar la voz de Dios? Vamos a empezar con nuestro primer punto, reconociendo la voz del pastor. Y hace algunas semanas atrás tuve la gran oportunidad de participar en la enseñanza. Y estuvimos entre más cosas, estuvimos mirando el capítulo número 10 del libro de Juan. Y quiero leerles una pequeña fracción de este capítulo. Juan capítulo 10, versos del 1 en adelante, dice así, hablando el Señor Jesucristo, de cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y entre el grupo grande de personas que estaban ahí, muchos de ellos eran seguidores de Jesús y muchos
estaban ahí y no entendían nada. ¿Por qué creen que no entendían? Porque simplemente no eran de las ovejas. Pero quiero que sigamos escuchando. Hay algo importante, todavía hasta la actualidad, en algunas comunidades pequeñas en el área de estas tierras de Israel, existen algunos que se les llama rediles comunitarios. Y esto es algo muy interesante porque las ovejas son diferentes a los otros diferentes grupos de animales, como lo que es el ganado vacuno, como son las chivas. Bueno, las ovejas son diferentes. Y quiero explicarles un poquito. En estos rediles comunitarios es un lugar cerca del pueblo donde ellos van, pastorean sus ovejas, y cuando ya se va a llegar la noche, no todos ellos tienen corrales alrededor de sus casas, sino que lo llevan al redil comunitario. Llega el pastor con sus ovejas y todas las ovejas entran ahí. Y llega otro pastor con sus ovejas y todas las ovejas entran ahí. Al final ellos se van a descansar a sus casas. En algunos lugares es así, en algunos lugares se quedan en el campo. Bueno, en este redil comunitario entran todas las ovejas y el portero cierra la puerta y ya no permite que nadie más entre y que ninguna oveja se va a salir, por supuesto, ¿verdad? Esto es algo muy interesante. Porque cuando el Señor Jesucristo les está hablando a este grupo de personas, todos ellos sabían lo que era un redil y todos ellos sabían cómo era el manejo de las ovejas. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. En el pueblo de Israel era un pueblo que se dedicaba a cuidar ovejas. Estoy repitiendo mucho las palabras porque quiero que venga a su mente algo. Eso de que el pueblo de Israel eran cuidadores de ovejas, ¿creen que se les ocurrió a ellos o creen que Dios así les mandó? Dios así les mandó, ¿verdad? Incluso si ustedes recuerdan, cuando llegaron los hermanos de José a Egipto, José les dijo a ellos que por favor no fueran a decir que ellos eran pastores de ovejas, que dijeran que tenían más ganado, porque para los egipcios era como algo malo que estuvieran cuidando ovejas. Pero ellos, cuando les preguntaron, ellos dijeron, nosotros somos pastores de ovejas. Ok, bueno, eso de que fueran pastores de ovejas era un mandato de parte de Dios. ¿Por qué de ovejas precisamente? Ustedes no sé si conocen o saben un poquito de cómo son. Las ovejas son de los animales más torpes que hay. Una oveja no sobrevive en el campo solita, porque entre varias cosas su vista es muy corta. Ellas no ven, de aquí a la puerta ya no alcanzan a ver. Por eso necesitan de un pastor que las cuide, que las dirija, y como escuchan la voz del pastor todo el día, por eso siguen a su pastor. Entonces es necesario que ellas sepan que hay un guía delante de ellas para que ellas quieran caminar. Cuando ellas escuchan una voz extraña, sienten desconfianza y nada más huyen. Y esto de que el Señor quiso de que ellos fueran pastores de ovejas, porque a nosotros, a los que el Señor ha escogido para que los sigamos, el Señor nos compara con ovejas. ¿Por qué creen? ¿Porque somos bien inteligentes? ¿Porque somos muy rápidos y astutos y porque nosotros podemos resolver nuestra vida solitos? No, porque el Señor sabe que nosotros tenemos que entender que dependemos de Él hasta para lo más básico y lo más sencillo. Amén, Entonces, así es. yo quiero invitarlos a que piensen en esto. Miren, ustedes, cada uno de ustedes, en forma personal, Dios los conoce. La Biblia dice, y lo leí ahorita, dice que cuando Él llega y llama a las ovejas, dice que a cada una llama por nombre y la saca. A cada uno de ustedes el Señor lo llamó por su nombre. A cada uno de ustedes el Señor lo conoce. Miren, independientemente de los problemas en los que ustedes solitos se hayan metido, el Señor lo sabe, a Él no le ha sorprendido. Tampoco para Él es desconocido en qué lugar ustedes nacieron. Pero Él los trajo a Colorado y hay un propósito por el cual ustedes estén aquí, en Colorado, en Westminster, en Vida Nueva. Hay un propósito de Dios para sus vidas, hay una razón por la cual el Señor los tiene aquí. Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención a esto, porque en este día el Señor va a hablar a nuestras vidas. Y no es una casualidad, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Quiero que lo escuchemos todo con atención.
En el verso 7, en nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de Juan capítulo 10, en el verso 7, Él empieza a darles respuestas. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Qué interesante esto, ¿verdad? Que Jesús diga, yo soy la puerta. Miren, en aquel tiempo cuando en vez de traer las ovejas cerca del pueblo y meterlas en el redil comunitario, cuando andaban lejos, porque ya se habían acabado todo el pasto que estaba ahí cerca, si a las ovejas no las pueden caminar mucho, entonces cuando se alejaban, tenían otros rediles comunitarios más lejos del pueblo, en el cual metían a las ovejas. Algunas veces este redil era una cueva, algunas veces era un enramado nada más, o pegado a un cerro con piedras. El asunto es tener un lugar donde juntaran a todas las ovejas. Y cuando en estos rediles que ellos tenían, que habían hecho de manera, de una manera tan no organizada, algunas veces ni siquiera tenían puerta. ¿Y cómo creen que le hacían? Metían todas las ovejas y un pastor se quedaba a dormir sentadito ahí en la orilla, en medio de lo que sería la entrada. ¿Para qué? Para que ninguna oveja se fuera a salir y para que ningún animal o ninguna otra persona que no fuera de los pastores pudiera entrar. Entonces, cuando Jesús les dice, yo soy la puerta de las ovejas, Él se está refiriendo a que el que entre tiene que entrar por el medio de Él. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir esto? El que por mí entrare. ¿Han escuchado la frase estar en Cristo? ¿Cómo es estar en Cristo? Les voy a dar un ejemplo que no es el mejor ejemplo, pero que es un ejemplo que nos va a ayudar un poquito a entender esto de qué es estar en Cristo o entrar por Cristo. Alguna vez, y quiero que lo pienses de forma personal, y no tienes que voltear a mirar a ninguna persona, nada más piénsalo tú. ¿Alguna vez te has enamorado? Bueno, más bien, ¿alguna vez te has enamorado de una persona que sí te corresponde? Nada más piénsalo, no tienes que hacer ninguna cara para que nadie se fije en ti, ¿verdad? ¿Alguna vez te has enamorado de una persona a la cual esta persona te corresponda? Cuando esto sucede, te voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando tú te enamoras, todo cambia. Tú sigues siendo exactamente el mismo, te ves igual. Ni más gordo, ni más flaco, ni más alto, ni más bajo, exactamente lo mismo, pero algo dentro de ti está diferente. Ahora, ¿sabes qué? Cuando te levantas, te lavas la cara muy bien y te pones ropa que se te vea un poquito mejor. Si hay posibilidad, te echas poquito perfume y te quieres ver bien, porque no sabes en qué momento te vas a encontrar a esa persona la cual te causa, como dicen los poetas, mariposas en el estómago. Ok, ¿y sabes qué? Y hasta sin darte cuenta, algunas veces andas sonriendo todo el día. ¿Y qué cambió? Afuera todo está igual, el cielo sigue estando igual, a veces llueve, a veces no, a veces cae nieve, a veces hace frío, a veces hace mucho calor, todo sigue igual, pero algo dentro de ti cambió. Este ejemplo no es el mejor ejemplo, pero es una buena oportunidad para que tú pienses poquito. La palabra nos dice que cuando tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Por si te interesa anotarlo, 2 Corintios 5:17. Y aunque tu aspecto se ve igual por fuera, cuando eres una nueva criatura, empezó un proceso de transformación dentro de ti. Este proceso que está dentro de ti te está ayudando para que cada vez te parezcas más al Señor Jesús. Y si te interesa apuntarlo, en Filipenses 1:6 te lo completa. Quiero preguntarte algo, no me respondas, quiero que solo lo pienses. Si esto a ti no te ha pasado,
Si solamente vienes a la iglesia porque te sientes bien con los hermanos, es un buen lugar, me siento a gusto, pero si a ti no te ha pasado esto, quiero decirte que hoy estás en el lugar destinado por Dios para que hoy puedas reconocer su voz. Porque sabes una cosa, el Señor hoy nos va a hablar. Verso 10 del capítulo 10 de Juan. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También tengo otras ovejas, verso 16, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo por mi vida para volverla a tomar. Y quiero que otra vez pienses junto conmigo. La puerta, ¿quién dijimos que era la puerta? Jesucristo. Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy la puerta. El ladrón y salteador, o los ladrones y salteadores, ¿sabes quiénes eran? Y te lo voy a decir. Eran los líderes religiosos de ese tiempo, que no eran líderes puestos por Dios, sino que ellos mismos habían usurpado este lugar. El pastor, ¿quién es el pastor? Jesús. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, dijo él. Y una pregunta importante, ¿el redil qué significa? ¿Quién es el redil o qué es el redil? Este redil donde las ovejas eran encerradas para protegerlas, este redil es el judaísmo. Y por muchos años Dios permitió que fuera el judaísmo el que le diera las leyes para protección de las mismas ovejas. ¿Y quién es el portero? El que abrió la puerta para que el pastor de pastores entrara. Porque dijimos, Jesús es la puerta, dijimos, ¿verdad? Y dijimos, Jesús es el pastor. Pero ¿quién es el portero que abre la puerta para que entre? Y esto es algo que hasta la actualidad sigue pasando. El portero, el que abrió la puerta y el que puso todas las cartas sobre la mesa para reconocer que Jesús era el pastor de los pastores, es el Espíritu Santo de Dios. Y sabes una cosa, hasta el día de hoy, cuando una oveja, cuando un hombre o una mujer que han sido señalados por Dios para convertirse en sus hijos y estar eternamente al lado de Él, escucha la voz de Dios, la escucha de una forma sobrenatural, porque el portero, que es el Espíritu Santo, permite que tú entiendas que esa palabra que viene es palabra del Señor. Qué interesante, sigue pasando lo mismo que pasaba en ese tiempo, sigue pasando ahorita. Y nosotros ya no somos parte de ese redil, pero quiero que escuches esta pregunta más. Jesús dijo que había otras ovejas. ¿Cuáles eran esas otras ovejas? Nosotros. Exactamente. Esas otras ovejas por las que Jesús iba a ir, porque estas primeras ovejas estaban en el redil. Él entró al redil con todas las cartas necesarias. Hijo de David, de la descendencia de David, es de un tronco de Isaí, nació en Belén. Todas estas cosas que caracterizaban a Jesucristo, que Él se presentó como el Mesías, como el Señor, el enviado, el ungido de Dios, y que las personas lo pudieron reconocer, lo escucharon y lo siguieron. A todas estas personas, a todas estas ovejas, las agarró y las sacó del redil y las convirtió en un rebaño. ¿Saben quién era este rebaño? Este rebaño es la iglesia. Y después dijo, y tengo otras ovejas, y voy a hacer un solo rebaño y un pastor. Cuando a ellas las sacó, las convirtió en la iglesia de Jesucristo, y luego vino por estas otras ovejas, que eran el pueblo gentil, esparcido por todo el mundo. 2000 años después, aquí estamos nosotros, escuchando la voz del pastor y siguiendo a Jesucristo. Amén. Y metiéndonos a ser parte de ese rebaño, de la iglesia del Señor Jesucristo. Es una maravilla, ¿verdad? Amén, amén. Sí. Vamos a pasar a la segunda parte, que es, el título es Dejando entrar a Jesús. Díganme una cosa, la palabra de Dios sabemos que es maravillosa y que viene a darnos vida, pero la palabra de Dios no siempre es suave,
y no siempre es para que nos sientamos consentidos y tranquilos, ¿verdad? Ese canto que dice, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, es algo muy bonito, porque aunque yo no soy mujer y tampoco soy niña, cuando lo escucho me siento así como abrazado. Pero el Señor no siempre viene a querernos abrazar de buena manera. Si estamos haciendo algo mal, nos va a hablar fuerte, ¿verdad? En esta segunda parte hay un verso clave que lo he escuchado por todos lados, incluso la gente que no es cristiana o que no es religiosa, incluso gente de otras religiones que también hablan de Jesús, lo tienen como un eslogan, y es este, y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cuando continúas leyendo, tiene una promesa maravillosa, porque dice que así como yo me senté en el trono de mi Padre, dice el Señor Jesús, te daré a que te sientes también en mi trono. Se oye maravilloso, ¿verdad? Bueno, quiero que le digas a la persona que está a un lado de ti: escucha lo que el Señor me va a hablar. Escucha lo que el Señor me va a hablar. ¿Quieres que te hable el Señor esta tarde? Amén. ¿Quieres recibir esta promesa en la que el Señor dice: yo entraré y cenaré contigo? Amén. Sí. Bueno, mis hermanos, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. No queda duda, Jesús hablando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desaventurado miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es palabra dura, mis hermanos, pero eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. No crean que me quiero esconder atrás del púlpito. Cuando el Señor me dijo esto, dije: ay, Padre, pero es la verdad. Estamos en un tiempo donde muchas cosas están fáciles. Todo está tan fácil que hasta pecar es fácil. ¿Qué necesitas para pecar? Pues nada más necesitas tu celular si quieres, o tu televisor, o mirar mal a una persona, o pensar mal a una persona. Es bien fácil. Y sabes una cosa, el Señor nos llamó, nos santificó y nos apartó para que fuéramos diferentes al mundo. Quiero invitarte a que reflexiones sobre estas cosas y vamos a escuchar la última parte. Esta predicación es una predicación muy corta, pero te aseguro que a mí me temblaban las piernas cuando la estuve estudiando, porque yo decía: Señor, pero es una palabra muy dura. Pues el Señor no me contestó y me dijo: sí, mi hijo, pero la tienes que decir. No, nada más puso eso en mi corazón. Dije: ay, Señor, pues ni modo, pues lo voy a hacer porque tú me dices que hay que hacerla. No escuché la voz de Dios que me dijo: haz esto, pero puso muy fuerte en mi corazón, y yo, por más que le buscaba por otro lado, volví a regresar. Yo decía: bueno, Señor, pues si es lo que tú tienes, que quieres que yo diga, pues lo digo, y estoy falto en esto, pero pues lo tengo que decir porque es lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces, la última parte, la parte 3, ¿cómo puedo yo apartarme para no confundirme con el mundo? Fácil, una frase que la hemos escuchado muchas veces, pero la vamos a extender poquito. Romanos 12:1. Así que, hermanos,
hablando el apóstol Pablo, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues nada más hay que seguir leyendo. En realidad esta vez yo no preparé mucho, porque la palabra solita iba de un verso iba al otro y de un verso iba al otro. Verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que os persiguen y bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Cuando yo leía esto, yo decía que es como que dale de comer, dale de beber a tu enemigo y amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Cuando lo leí, el significado que tiene es que cuando tu enemigo que te está haciendo mal, tú le haces un favor, le das de comer, le das agua, yéndose a lo básico. O sea, haces algo bueno por él, sabiendo que él te está maldiciendo y está haciendo lo malo en tu contra. Dice, cuando haces esto, vas a hacer que su cabeza se ponga roja de vergüenza, porque tú has sido bueno con él y él te está pagando con mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esta, mis hermanos, es la palabra que el Señor me dio para el día de hoy. Yo sufrí poquito cuando pensaba en cómo darla, porque yo decía, Señor, yo estoy falto. O sea, hay tantas cosas en las que yo debería de haber mejorado y no haber mejorado. Hay tanto en lo que necesito santificarme y apartarme del mal, pero algo que he entendido es de que si tú has cometido un error, no porque has cometido ese error ahora vas a justificar a toda la gente que comete ese error. Claro que no. Por ejemplo, la gente que ha estado metida en el alcohol, no porque él haya estado en el alcohol y que el Señor ya lo sacó, no por eso van a decir, no, pues el alcohol no es malo. Sí, sí es malo. O sea, hay cosas que son malas que no debes de hacer. O sea, hay cosas que sí debes de apartarte de ellas. La drogadicción es mala, la fornicación es mala. Ahorita muchas personas piensan en esto como que, no importa. No, sí importa. Una persona que fornica va a ir al infierno. Una persona que miente va a ir al infierno. Una persona que es adúltera va a ir al infierno si no se arrepiente.
¿Dónde está la misericordia de Dios si hay tantas cosas que son malas delante de sus ojos? En que la persona se tiene que arrepentir y apartarse del mal. Por eso, en esta tarde yo te invito, mi hermano, porque todos los que estamos aquí, o al menos la mayoría, ya nos hemos arrepentido, ¿verdad? Ya hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos dicho, Padre, perdóname, yo quiero santificarme, apartarme y estar eternamente a tu lado. Ok, si ya lo hice, entonces ya dejé de practicar el pecado. Y cuando te digo esto, no me refiero a que nunca en tu vida vas a cometer la más pequeña falta, no. Me refiero a que ya no lo practiques, que voluntariamente tú no vayas a practicarlo. Que alguna vez cometas un pecado accidentalmente y llores delante del Señor, le digas, Padre, ya fallé en esto, y te arrepientas, claro que se vale, y que le pidas perdón, el Señor te va a perdonar. Pero que vivas cometiendo ese pecado y que no te importe y lo justifiques, eso da una muestra de que no le has entregado tu vida y tu corazón al Señor. Mira, había muchas personas alrededor del Señor Jesucristo y Él les hablaba en un lenguaje que todos podían entender y les hablaba en parábolas de cosas que todo el mundo conocía. Pero ¿sabes qué? Muchos no entendían. Había una frase en México que decían, se hacían como que la Virgen les hablaba, volteaban para todos lados. El Señor nos habla y cuando nos habla directamente. No tenemos que voltear a otro lugar o pensar, oh, esta palabra a fulanito le quedaría muy bien. No, el Señor te está hablando a ti, hermano. El Señor me está hablando a mí. Yo lo que tengo que hacer es agarrar la parte que a mí me corresponde. Y si tengo que pedir perdón otra vez, hay que pedir perdón otra vez. Pero es necesario que nos santifiquemos. Es necesario que nos apartemos del mundo. Cuando me refiero a esto, no digo que se encierren en su habitación y no vuelvan a salir, no. A lo que me refiero es que no participen en los pecados que todo el mundo hace. Si alguien está diciendo un chisme que está buenísimo y que están diciendo, oh, mira que le pasó esto a tal persona, no te acerques a ver cuál es el chisme, eso no te interesa a ti. Si te vas a acercar es porque necesitas orar por la persona, pero no. O sea, que ellos vean que hay diferencia entre tú y entre el mundo. Tenemos que ser diferentes. Miren, porque nosotros somos los que estamos representando a Jesús delante de un mundo caído. Va a haber personas que lo más cercano a Jesús que vean sea a ti. Y esas personas la única idea que tienen de Dios eres tú. Porque han tenido un mal ejemplo. Muchos hemos tenido malos ejemplos. Mira, cuando yo veo en la Biblia, no hay un solo buen ejemplo de un papá. Y cuando a una persona que ha sufrido mal por sus padres y que le dicen, no, es que Dios es tu padre, ellos tienen una imagen equivocada de un padre porque sus padres no fueron buenos padres. Entonces, yo quiero que entiendas que estás representando al Señor Jesucristo en tu vida diaria, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, en la iglesia y en los lugares donde nadie te conoce y nadie va a ver qué es lo que estás haciendo, también lo estás representando. Si vas a un lugar en el que absolutamente nadie sabe quién eres, en ese lugar el enemigo te está observando y personas te están observando y sigues representando a Dios. No hay donde te escondas del Señor porque tú eres su hijo. La Biblia dice que somos embajadores. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, como si Dios mismo suplicase por medio de nosotros. Y le está suplicando aquí en el mundo, como si Dios suplicase por medio de nosotros, reconcíliate con el Señor. Padre bendito, gracias Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de habernos llamado para convertirnos en tus hijos. Señor, muchas veces pecamos de una manera que hasta parece que la queremos disfrutar, Señor. Y en esos momentos podemos dudar si realmente somos tus hijos. Porque un hijo tuyo no puede practicar el pecado y si cae en el pecado no lo puede disfrutar porque no es algo que a ti te agrade, Señor. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo tuyo dentro de nosotros, si tenemos la mente de tu Hijo Jesucristo, no podemos convivir con el mundo de una manera pecaminosa. Tu palabra nos llamó a ser apartados, a ser luz, a ser sal, para evitar la corrupción. Padre, en esta hora, Señor, yo quiero hacer nuevamente la oración de fe.
y arrepentirme con todo mi corazón si he faltado hasta esas cosas que no recuerdo, Señor, y que a lo mejor las he hecho y no me he dado cuenta, inconscientemente a veces, o tan acostumbrado a hacer lo malo que ni siquiera me doy cuenta que es algo que te desagrada. Padre, en esta hora yo te ruego que me perdones, Señor, perdóname. Yo quiero convertirme en tu hijo verdaderamente. Yo te quiero servir, yo quiero que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca y que las personas se puedan arrepentir cuando escuchen tu santa palabra a través de mí. Padre, si fuera solo una persona, yo quiero hacerlo por una persona. Yo te ruego, Padre, que me perdones, que me limpies, que me santifiques, que cambies mi mente del mundo, Señor. Que quites mi corazón duro de piedra y pongas un corazón de carne, como lo dice tu santa palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando mi vida cada día, Señor. Que yo pueda vivir en santidad. Que esos cantos que cantamos en la iglesia no solamente sean un canto del domingo, que yo en el día lo pueda practicar con mi vida diaria, aunque no lo cante, pero que lo pueda practicar, que yo pueda anhelar la santidad, que yo pueda pasar tiempos maravillosos en tu santa presencia. Yo sé, Padre, que en el momento en que yo me dispongo a hablarte y que doblo mis rodillas, Señor, que en ese momento que yo cierro mis ojos, tú me escuchas y pones tu atención a mis palabras. Y desde el tercer cielo, Señor, volteas y me miras y pones atención. Señor, que cuando yo esté orando en tu presencia no me quede dormido. Que cuando yo esté delante de ti hablándote de algo importante, que mi mente no se desvíe por otro lado recordando cosas que no te agradan. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad, Señor. Ayúdame a saber que tú eres real, que eres verdadero, que siempre estás ahí, Señor. Todo esto te lo pido por esa sangre preciosa que fue derramada, Señor. Tu Hijo Jesús pagó un precio muy alto por mi rescate. Y ahora yo soy tu Hijo y anhelo hacer lo correcto delante de tus ojos, Padre. Usa mi vida, Señor, y permite que sea de ejemplo para la gente que me rodea, para mis hermanos, para mis padres, para mi esposa, para mis hijos. Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias. Gracias.